Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Os animo e invito a que nos acompañéis aquí en esta conversación que vamos a abrir ahora con Youssef M. Ouled, uno de los autores del libro Vivir contra el racismo, y que nos estuvo acompañando en el conversatorio anterior junto con Moja Greu, Laura Arroyo, Sani Ladam, sobre las narrativas que tejemos contra el imperio. Vamos a continuar, ¿no? Un poco en torno a esos temas. Bueno, lo primero, yo no lo haré ni de lejos con la misma soltura y guasa que lo hizo Moja, pero comentar que para mí es un enorme placer estar aquí sentada junto a Youssef después de muchos años de conocernos, de movilizarnos, de estar en los espacios antirracistas, tejiendo resistencias y reexistencias en un Madrid que se ha convertido, bueno, yo diría que desde siempre ha sido el lugar de ensayo por excelencia de la violencia policial y concretamente de la violencia policial contra cuerpos y vidas racializadas. Y vamos a adentrarnos un poquito más en esto y en otros aspectos a partir de este libro que vamos a estar presentando desde hoy. O sea, este libro es una primicia, ¿no? Cuéntanos un poco, Youssef, de dónde nace la idea de hacer esta pregunta que parece ser como la tesis principal desde la que salen las elucubraciones de este libro coral que habéis escrito entre Silvia Agüero, Nicolás Jiménez, dos grandes también, que si España es un país racista, ¿no? Sí, bueno, primero de todo sí que es verdad que quería como volver a agradecer porque este evento como que me ha transmitido muchísimo calor y se me ha acercado muchísima gente y ha sido un placer, la verdad, compartir cafés, conversaciones, comida y espacios con todos y con todas vosotras, ¿no? Así que os lo agradezco muchísimo a la plataforma y a todas las que lo hacéis posible. Bueno, como decía en realidad esta mañana, el libro surge de una necesidad vital prácticamente, ¿no? Porque surge en un contexto muy concreto donde estaban sucediendo cosas muy fuertes que en realidad pasan todo el tiempo, ¿no? Pero que, bueno, pues decidimos de alguna forma intentar conceptualizar todo esto, intentar establecer las bases fundamentales para tener un debate serio en España, en el Estado español, acerca del racismo. Porque realmente no hay un debate serio sobre el racismo. De hecho, esto es tan así que no hay una noción de que en España haya racismo, ¿no? Entonces, bueno, estaban sucediendo varias cosas y de hecho el primer capítulo del libro habla de lo que estaba sucediendo, ¿no? Porque como que veíamos la necesidad de hablar del racismo y la continuidad histórica del racismo hasta nuestros días, pero también de conectar con lo que está pasando. O sea, el racismo ha sido y está siendo. Y justo en el momento en el que estábamos escribiendo el libro, lo comentaba esta mañana, pues recién había sido Torre Pacheco, habían matado a Haitham Mesri, que es este chico marroquí, que mataron en Torremolinos, la policía. Estaba siendo el desalojo del B9, Badalona, fundamentalmente contra la población migrante y negra. Y además hay en la ciudad en la que yo vivo, al sur de Madrid, que es Alcorcón, había sucedido una cosa que quizá es la menos grave de todo esto que he contado, pero que sintetiza muy bien, ¿no? Que es un chico que tiene un local de donde le entraron a robar y estando el local vacío, y cuando la policía acudió allí, le llamaron a él y le dijeron: oye, tienes el local que te han robado. Entonces él fue al día siguiente, tenía un circuito de cámaras conectado y él conectó las cámaras y dijo: quiero ver si puedo localizar a la persona o a las personas que me han robado. Y lo que se encontró en esas imágenes no es al ladrón que iba encapuchado, obviamente, sino a los policías rompiéndole el local por dentro y diciendo cosas como: qué asco de sitio, aquí comen moros subhumanos, ¿no? Entonces,
claro, todo esto estaba pasando mientras estábamos escribiendo y era como, bueno, es que estamos hablando de algo que nos atraviesa todo el tiempo, todo el rato, que no descansa. Y claro, y la lectura que se estaba haciendo a nivel general o a nivel estatal de todo esto es desde esa perspectiva del racismo como una cuestión muy, muy moral, muy minoritaria y muy moral, ¿no? El racismo es una cosa de gente mala, de gente ignorante, de gente que no ha viajado mucho, ¿no? Que no ha leído mucho. Entonces, claro, por un lado sentíamos la necesidad de escribir desde nuestros propios relatos de qué estamos hablando. Y por otro lado, pues bueno, pues habían matado a Abderrahim, habían matado a Haitam, habían matado a Jilin, habían matado a Johnny Barrul y era Torre Pacheco y necesitábamos como hablar de los otros Torre Pachecos, pero también de los otros Haitams. Y claro, nos pusimos a ver y no teníamos registros escritos, no teníamos una memoria con los nombres y los apellidos de esas personas, con los proyectos vitales rotos por esa violencia racista. Y el primer capítulo, yendo a tu pregunta, es verdad que se titula ¿Es España un país racista? Pero en realidad lo que hace es poner en evidencia el proyectar esa pregunta, ¿no? Porque si todavía nos tenemos que preguntar con todo esto que he descrito si es España un país racista, ¿qué estamos entendiendo por racismo? Y hasta qué punto tú puedes enunciar esa pregunta y creer que cabe la noción o la posibilidad de que no. ¿No? No, o sea, no pienses en un elefante, ¿no? Es como... Y también porque sentíamos que esa pregunta es una pregunta, ¿cómo decirlo? Es una pregunta autocomplaciente, que busca devolver la idea de que no. Porque en realidad, y esto es una cosa que pasa todos estos años, yo me he encontrado personas racializadas que no han terminado de desarrollar una conciencia antirracista y que cuando se les pregunta si es España un país racista te dicen no, porque yo no lo he sentido mucho. Entonces, claro, también es esa percepción de que el racismo es una cosa que se siente y ya está. O que recae en una responsabilidad individual. Absolutamente. O con un efecto individual sobre un individuo en concreto. Absolutamente, ¿no? Y como... Ya, pero el racismo es una forma de ordenar las sociedades y sobre todo es institucional. O sea, si no hay un poder detrás, el racismo se queda en ideas, en prejuicios, en estereotipos. Entonces, a mí que me llames moro, pues muy bien. El problema es cuando me paras por moro. El problema es cuando me matas por moro. El problema es cuando me perfilas. Cuando voy al hospital y los diagnósticos son diferentes. O la forma de patologizar o la forma de comprender lo que me pasa. Cuando voy al cole y me doy cuenta de que los coles son coles de mayoría de moros, negros y gitanos porque la gente no quiere llevar a sus hijos a esos coles, ¿no? Entonces, no es cómo se estructura todo esto, ¿no? Entonces, teníamos la necesidad de coger el debate de forma seria. ¿Y cómo es dentro de ese tejer una contranarrativa también? Ahora estabas mencionando varios nombres, estabas mencionando a Haitán, Abdelrahim, sí. Y tantísimos y tantísimas más. Samba, por ejemplo. ¿Cómo llegasteis a ese ejercicio desde, evidentemente, la sensibilidad que también les atraviesa, sí, de hacer como una especie de contragenealogía frente a esa amnesia conveniente que posiciona ese racismo estructural, epistémico, que está tan bien apernado dentro de la sociedad como para que la gente se siga cuestionando todavía si es que existe o no, ¿no? O sea, es como, ¿existe el elefante blanco en la habitación? O sea, ¿cómo es posible seguirnos haciendo esa pregunta, no? ¿Cómo llegaste a ese ejercicio tan...? Porque me parece una honra impresionante la que habéis hecho al hacer esta contragenealogía frente a esa amnesia, de nombrar a esos cuerpos, esas vidas, esas existencias que fueron... desde la necropolítica, que fueron deshumanizadas y finalmente aniquiladas en nombre del racismo. Sí. De un racismo disimulado, ¿no? A fin de cuentas. Sí, de hecho, o sea, nosotros no nombramos a todos y a todas. Hay muchos nombres que no están ahí.
Y lo hacemos precisamente como que en un ejercicio de reconocer la historia racial del Estado español. Y también de poner nombres y apellidos a cifras y a objetos, porque ni siquiera hay una lectura que personalice o que ubique a ese otro racializado como una persona, ¿no? Entonces, como que, claro, éramos en realidad lo que decía esta mañana, ¿no? Esto empezó con un lloro. Estábamos Silvia y yo llorando prácticamente porque o habían matado a tal y empezamos a hablar y acabamos temblando los dos, ¿no? Y de ahí pues surge la necesidad de nombrar de aquello que nos está haciendo sentir mal. Y así empezamos a tirar del hilo y obviamente esto no viene de la nada, ¿no? Silvia y Nicolás llevan mucho tiempo trabajando la memoria del pueblo gitano, llevan mucho tiempo trabajando la historia, han escrito varios libros sobre ello y yo llevaba tiempo documentando muertes de personas racializadas bajo custodia del Estado o a manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Entonces, fue una forma de aunar nuestros trabajos y de darle sentido, pero sobre todo de que este libro fuera una herramienta para los movimientos sociales, para los colectivos de base, para el movimiento antirracista fundamentalmente. Y claro, éramos dos gitanos, lo decía esta mañana, dos gitanos y un moro hablando de cosas que nos pasan, hablando de nuestros padres, de nuestros primos, de nuestros hermanos, de nuestros semejantes. Y eso era doloroso porque y había momentos en los que, bueno, pues es importante hablar de las emociones, ¿no? Porque al final, y obviamente, la escritura del libro ha sido un horror. Porque es hablar de la historia de nuestros pueblos y no es una historia muy bonita de resistencia. El pueblo gitano tiene una historia brutal. O sea, cuando se quiere pensar en estrategias de resistencia colectiva, hay que leer al pueblo gitano. Pero es una historia muy dura porque está muy vinculada con la violencia. Y esto lo vinculo también a todo lo que está pasando ahora, que hay como una necesidad. Hay una ola, o sea, también lo que provoca la ola reaccionaria, no me quiero ir y espero que no me dejes divagar, pero hay una ola reaccionaria, fascista, ultraderechista, racista, más todavía, que nos está llevando a que pensemos siempre en los términos del Estado y del sistema, hacia el punitivismo. Y tenemos que ser muy conscientes que el punitivismo es un arma de doble filo que se vuelve contra nuestra gente. Porque tú puedes endurecer las leyes contra la criminalidad, pero es que aquí los sujetos que están bajo la perspectiva de la sospecha son los sujetos racializados. Y es a los principales a los que va a afectar. Un ejemplo muy concreto, la figura del delito de odio. ¿Es una figura necesaria? Por supuesto, puede serlo. Aquí, ¿cómo surge y para quién? Pues surge para proteger a colectivos vulnerabilizados que necesitan de una especial protección porque se reconoce que tienen una situación estructural precaria y peor. Y sin embargo lo que vemos es que el Estado, el sistema policial, judicial, las organizaciones ultraderechistas están utilizando la figura del delito de odio para perseguir a quien habla de la resistencia palestina, a quien habla del genocidio en Palestina, a quien se enfrenta a la ultraderecha, a quien denuncia a la policía. Y tenemos a colegas denunciados por delito de odio contra la policía. Tremendo colectivo vulnerable, la policía. A delito de odio contra los nazis, porque llamar nazi es como llamarte negro de tal. Y tenemos no es por personalizarlo, a mí también se me ha denunciado por antisemitismo, pero hay muchas personas a las que se les ha abierto, afortunadamente a mí, ha sido una chapuza y no les ha salido bien, pero hay personas que están siendo enjuiciadas por un delito de odio de antisemitismo por decir que Israel no tiene derecho a existir o que la resistencia palestina. Entonces, esto lo decía porque me parece muy importante siempre que hagamos esa reflexión del contexto en el que estamos, que el punitivismo
es muy peligroso para nuestras comunidades y que tenemos que ser capaces, no me preguntes cómo, pero tenemos que ser capaces de imaginar otras formas de confrontar la violencia que nos pasa, no desde las lógicas securitarias y punitivistas porque se vuelven en nuestra contra, ¿no? Entonces, todo esto estaba pasando y sobre todo hablábamos desde el dolor y teníamos la necesidad de contarlo aquí. Y esa misma lógica securitaria de la que estás hablando y esa criminalización de cuerpos de sospecha, ¿no?, que nace y obedece evidentemente de lógicas racistas estructurales. Ahora estamos viendo cómo escala de manera, a escala europea, o sea, tú haces un trabajo de denuncia, de seguimiento, también con todo este sesgo algorítmico racista que se está poniendo a disposición de una nueva legislación, incluso a escala europea, que está prácticamente, pues, o sea, lo que se viene es un poco el horror, ¿no? Y también volvemos a ese punto de partida al que hablas de decir, ¿por qué, o sea, es España un país racista, ¿no? Volvemos a esa pregunta de origen, porque pareciera que mediáticamente y en muchos círculos quisiera siempre dispersarse la atención hacia lo que pasa, por ejemplo, con el ICE en Estados Unidos, que no es mucho menos importante, relevante o peligroso, pero como para intentar escurrir el bulto, como dirían en mi tierra, para no mirar, o sea, mirar la paja en el ojo ajeno para no mirar realmente la astilla en el propio, ¿no? ¿Qué está pasando con respecto a ese refuerzo de una especie de ICE europeo aquí y cómo puede afectarnos? Y ya para volver un poco aquí, ¿cuál es la importancia de que esas otras formas de narrarse y esas otras nuevas formas de pensarse, de epistemologías, de hacer crítica desde subjetividades y personas moras, gitanas, se esté haciendo en este momento y justamente frente a este contexto? O sea, ¿qué peso puede tener eso como resistencia, ¿no?, que estabas diciendo tú dentro de las comunidades? Sí. Estaba pensando que para que veas hasta qué punto está normalizado el racismo y el sistema racista y este ordenamiento racial de la sociedad, que cuando empezó, por ejemplo, el genocidio, bueno, cuando empezó el ente sionista a bombardear Gaza a más no poder, aquí en Cataluña justamente, lo que se hizo fue reforzar la política antiterrorista bajo la lógica de que, oye, como Israel está bombardeando gazatíes, aquí nos van a poner bombas. O sea, recurriendo a ese imaginario racista de van a responder los que tenemos aquí matándonos al resto porque son todos potenciales terroristas. Y recuerdo al presidente a hablar del refuerzo del control policial y de estar más atentos a los posibles atentados. Y eso, los colectivos, sabemos a qué se estaba refiriendo, al control de la vía pública de la población leída como musulmana. Entonces, estaba habiendo un genocidio y las consecuencias aquí las estamos viviendo en la población musulmana. Eso es la naturalización y la vinculación que tiene la política imperialista con el racismo en nuestra cotidianidad. Que esto no viene a cuento de lo que me has preguntado, pero creo que sí, pero no directamente, ¿no? Pero entonces, ya se me ha olvidado lo que me has preguntado, pero sí, la importancia de que, por ejemplo, esos mismos sujetos puedan tener una capacidad de respuesta y de tejer narrativas que confrontan de manera organizada y además entre comunidades, ¿no? Porque en este caso son personas gitanas que se juntan a través del lloro, como dices tú, con una personalidad como mora, como potencial, como dices tú, ¿no? O sea, hay una persecución allí, ¿no? Y una instrumentalización de lo que supuestamente debería proteger a muchos de esos cuerpos y esas vidas, ¿no? Total. Y hay una intencionalidad muy clara de que este libro lo escriban moros y gitanos. Exacto. Yo creo que la veo, ¿eh? Pero quiero que nos cuentes. Claro, es que encima, sin yo ser gitano, lo que me estaban contando hablaba de mí. Y sin ellos ser moros, lo que yo les estaba contando hablaba de ellos. ¿Por qué? Porque hablamos, de hecho en el libro lo decimos, ¿no? Estamos hablando de que lo que se está castigando y en lo que se centra la política racial es en castigar la lectura racial del cuerpo. En vigilar a aquellos sujetos y castigar a aquellos sujetos que no entran dentro de lo que las identidades nacionales han construido como sujetos que pertenecen. O sea, en la racialización de las identidades nacionales. En el sentido de que, bueno,
o sea, veíamos una vinculación entre las diferentes leyes o pragmáticas sanciones, que era como se llamaba a las políticas del siglo XV, XIV-XV contra el pueblo gitano, que iban contra el romano, el idioma del pueblo gitano, hasta el punto de borrarlo, ¿no? ¿Qué reconocimiento institucional hay del romano en este Cero, país? nada. La persecución de la forma de vestir del pueblo gitano, la persecución de la forma de vivir al margen del Estado. O sea, el anarquismo y el anticapitalismo tienen mucho que aprender del Y pueblo el gitano. nomadismo también del pueblo Todo gitano. eso ha sido negado a lo largo de la historia y ha sido perseguido, criminalizado, porque no entra dentro de esa racialización de lo que es ser en este territorio. Y claro, tú lo llevas a la comparativa con lo moro, entendido todo esto como una categoría racial colonial. No estoy validando lo moro. Soy moro porque me han racializado como moro, no porque quiera ser moro. Entonces, y te das cuenta de que, bueno, justamente también a lo largo del siglo XV se empieza a racializar el ser moro de una forma muy similar a lo que se estaba racializando el ser gitano. No se puede hablar la lengua de los moros, no se puede rezar al dios de los moros, no se puede vestir, hasta el punto que es imposible que esta gente viva entre nosotros, son inasimilables y se les expulsa en el siglo XVII a los musulmanes, ¿no? Hay una política de persecución, criminalización, señalamiento y sospecha siempre. ¿Y acaso difiere de lo que tenemos hoy en día? Y hay un continuum histórico desde ahí hasta aquí. Entonces, claro, el pueblo gitano, el pueblo negro, el pueblo con toda su diversidad, ¿eh? Nos leemos. Hablaba hace un rato con un compañero de Guinea y yo le decía, es que sé que cuando lea tu libro me voy a leer. Porque, por poner un ejemplo, Guinea Ecuatorial. O sea, ¿cuánta gente sabe en el Estado español que fue una de las últimas colonias del Reino de España? ¿Cuánta gente sabe que el Rif fue una colonia? ¿Cuánta gente sabe que cuando la resistencia palestina la resistencia rifeña luchó contra la opresión colonial de España, fueron gaseados, ¿no? ¿Cuánta gente sabe que bombardeados y gaseados hace 100 años exactamente? ¿Cuánta gente sabe que el pueblo gitano sufrió varios intentos, pero el más bruto en el siglo XVIII, un intento de aniquilamiento donde a los hombres, a las mujeres las esterilizaban, a los hombres los mandaban a galeras, los esclavizaban? O sea, ¿por qué no se cuentan esos relatos también, E no? incluso a los hombres les mandaban a una zona, los exilaban en una zona y a las mujeres las dejaban en otra. Exacto, los separaban y los mandaban a trabajar a los amos. O sea, el sistema capitalista, lo que decía esta mañana, no se entiende sin todo esto. Y, claro, al final nos leemos, que es lo que decía del compañero. Yo le decía, es que voy a leer tu libro y lo voy a leer porque somos conscientes de qué rol jugamos en este entramado. Y porque el racismo es un sistema presente en todo el mundo, que estratifica vidas. Y si ahora el fascismo está cogiendo tanta fuerza, es porque en cierta medida hemos naturalizado el racismo. Porque igual que el fascismo, el racismo crea una jerarquía humana. Y si queremos combatir el fascismo, debemos combatir el racismo. Porque lo tenemos institucionalizado desde hace... siglos, ¿no? Pero desde hace mucho más, mucho antes de que apareciera la ultraderecha en los términos en los que la conocemos hoy, ¿no? Entonces, es importante que cuando hablemos de unión de luchas, pues tengamos esto consciente. Seamos conscientes de que el fascismo al final, bueno, es estratificación de vida y ahora va por las personas racializadas, pero luego va a ir a por todo lo demás. Y haya coherencia, ¿no? Bueno, lo hemos visto también en el caso reciente de Serín, de Serín, ¿no? Sí. Que, como decía él, cuando le detuvieron, bueno, Serín, no sé si quieres completar un poco, porque tú vienes de allá de Madrid, que al ser detenido, como un claro caso de persecución política y al mismo tiempo racial, detuvieron también a otras personas, vecinazgo que estaba allí, que era gente pues leída como blanca, española, autóctona, y él decía, es que
han venido por mí, pero luego por los demás también, por aquellos que intentaron poner el cuerpo y defenderme a mí de alguna manera, ¿no? O sea, es un ejemplo de hacia dónde se puede estar dirigiendo esto que comentas tú. Sí, bueno, al final, a ver, esto con todo el cariño, pero es verdad que es importante como que utilizar este discurso para llegar a la sociedad en general, pero hay que tener en cuenta que cuando hablamos de esto, a veces, yo lo he hecho ahora mismo, pero cuando hablamos de esto como que sentimos la necesidad de legitimar nuestra lucha porque luego os va a pasar a vosotros, ¿no? O sea, estad atentos a lo que nos está pasando porque os pasará a vosotros. Pero es que es importante también que no hace falta que os pase a vosotros, porque esto, o sea, si realmente vivimos en estados de derecho, igualdad, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Y porque además España no es solo blanca. Exacto, ¿no? Merecemos pues el mismo respeto. Claro, y al final, bueno, pues lo que le pasó a Serín es la cotidianidad, ¿no? Lo que decía esta mañana, la diferencia que tiene Serín, y es una cosa que nos tiene que enseñar cómo tenemos que operar, cómo tenemos que funcionar, es que él estaba acompañado, tenía una red, tenía personas que han puesto el cuerpo y les ha costado. Porque quien se crea que luchar contra el racismo no tiene un coste está equivocado. Está equivocado. Tiene un coste para todo el mundo y sobre todo lo tiene para las personas racializadas como no blancas. Entonces, claro, lo que le pasó a Serín nos pasa de forma constantemente. Y si no lo abordamos es precisamente por esa comprensión tan limitada que tenemos del racismo. Porque al final, bueno, hemos naturalizado y normalizado, estoy divagando, pero una de las cosas que me parece, por hablar de regularización, que ahí al fondo tienen un puesto y venden camisetas muy chulas y además tienen como folletos informativos por si os pregunta alguien y necesita información, ahí al fondo tenéis una caseta. Una de las cosas que me llamaba muchísimo la atención, y me río por no llorar, es que el gobierno, obviamente, al gobierno el gobierno no concedió esto por voluntad, se le arrancó. Y Podemos ha jugado un rol, pero esto no viene tampoco de Podemos, viene de 6 años de construcción colectiva. Y uno de los argumentos que daba el gobierno era, es que claro, ¿cómo no vamos a regularizar si hay personas sin derechos? O sea, el propio gobierno, es que a lo mejor estoy diciendo una obviedad, ¿vale? Pero el propio gobierno reconoce que tenemos un entramado legal, jurídico, de leyes que crea personas sin derechos. Se está retratando. O sea, que crea personas sin derechos y que dice que nuestra respuesta a ese entramado normalizado que crea jerarquías humanas es un parche. ¿Por qué no abordamos la ley de extranjería? ¿Por qué permitimos que haya personas que tienen que estar viviendo 3 años en situación administrativa irregular trabajando para poder regularizarse? ¿Por qué asumimos que... ¿Por qué repetimos el mantra de es que, claro, tienen que tener derechos? O sea, ¿no os hace un clic en la cabeza de que hay una normativa que... No, luego, bueno, me lo han dicho mucho. Ya, ¿y qué pasa? ¿No tiene que haber leyes de extranjería? Pues sí, a lo mejor sí, pero leyes de extranjería que crean... O sea, quiero decir, una persona europea puede ir a cualquier país del sur global y construir un proyecto vital siempre que quiera y tenga la capacidad, pero las personas que venimos del sur global tenemos una alta probabilidad de morir o de ser aniquilados en una política migratoria, necropolítica, como tú señalabas, y cuando llegamos aquí tenemos que vivir en la clandestinidad. ¿Por qué hemos asumido eso también? ¿No? Hay que cuestionar todo eso. Y de ahí la importancia de que existan narrativas o contranarrativas que se van tejiendo, como las vuestras, desde vuestros cuerpos, desde vuestras identidades, para posicionar eso, porque pareciera también como si... Y si quieres tocar algún punto más adelante, pero pareciera también como si de nuevo, ¿no?, el Estado quisiera colgarse la medalla de un supuesto, como adalid, de una lucha pro derechos, cuando verdaderamente fabrica constantemente esa exclusión y esa expulsión de los derechos de muchísimas personas migrantes y racializadas. Y además invisibiliza la lucha, como bien dices tú, que se tejió desde hace 6 años por parte de las propias personas migrantes y racializadas, muchas de ellas en situación de irregularidad. Absolutamente. Con esta lucha que fue regularización ya durante la pandemia, ¿no? Total. Entonces, ahí hay una responsabilidad que no se está queriendo claramente asumir y también un intento, yo creo, como de despolitizar y de quitar la potencia que hay detrás de eso, ¿no? Totalmente. Y ahí yo creo que es la importancia, de nuevo, volviendo al libro,
de que sigáis tejiendo este tipo de narrativas. Yo no sé si tú quieres leer o comentar algún punto más, porque claro, no lo hemos podido leer, lo queremos leer todas y todos, lo estamos presentando ahora, yo la primera, y hay una parte que me dice, sobre todo al final, que me parece muy interesante, que al menos el título es sugerente, dice Reflexión desde la izquierda, el antifascismo y nuestra racialización. Y a mí me gustaría un poco también que hablaras de la importancia de hacer esta genealogía y de tejer justamente con esta mirada de las comunidades gitanas, moras, racializadas desde esa jerarquía racial institucionalizada y también engrasada a la que estamos haciendo frente. ¿Cuál es la importancia de la imaginación radical y de mirar hacia el futuro desde estas coordenadas que proponéis un poco aquí o que yo creo que sugerís? Sí. Bueno, en realidad, o sea, este libro está escrito para los espacios en los que militamos. Y nosotros militamos, nuestros espacios políticos afines están a la izquierda. Entonces está escrito también para esos espacios. Y es verdad que hacemos una genealogía muy breve, porque el libro es un libro muy breve, se lee muy fácil. Hacemos una genealogía del racismo, de sus consecuencias, y al final del todo hacemos una propuesta a esos espacios en los que estamos. Nuestra gente está ahí. Paramos desahucios con ellos, hacemos piquetes con ellos, enfrentamos a la policía con ellos. Son gente con la que convivimos, pero que cuando hablamos de racismo nos damos cuenta de que, bueno, pues todavía hay mucho trabajo que hacer. Entonces, ese último capítulo, creo que es el último, es un llamado a lo que deberíamos de hacer para de verdad ser nativa o extranjera en la misma clase obrera o ser todos una misma clase, ¿no? Entonces, sentíamos la necesidad. Es verdad que al principio no estaba ese capítulo, ¿vale? Es un capítulo que surgió a posteriori, una propuesta externa que discutimos si incluirlo sí y al final sí, porque también lo veíamos necesario. También hay un capítulo de Silvia al feminismo blanco que también creo que es fundamental y que recomiendo muchísimo leer también. Pero, o sea, porque al final en esos espacios también hemos militado. Y son espacios donde estamos las personas precarizadas, las personas perseguidas por la lectura de nuestro cuerpo, por nuestra precariedad, por nuestras ideas políticas, pero que cuando ponemos sobre la mesa la cuestión racial se banaliza, se inferioriza, se invisibiliza o se nos dice eso para más adelante. O directamente en la práctica no sucede lo que pasó con comisiones obreras ahorita yéndose ejemplo, a huelga por ejemplo, cuando ¿no? se está Sí, en el proceso de regularización. Claro, y este último capítulo lo que plantea también es un poco de esas ideas de, claro, o sea, cómo está desconectado el movimiento obrero, los sindicatos, bueno, el movimiento obrero, los partidos políticos, y ya no solo me refiero a los que hacen política institucional, de la cuestión racial y por qué. Y mucho de eso tiene que ver con la forma en cómo descifran en la cuestión racial. Y es una forma de descifrar la cuestión racial desde ese marco de lo moral. No, es que el racismo es una cosa que divide, que crea el sistema capitalista única y exclusivamente para dividir a la clase trabajadora. Sí y no. Por supuesto que el racismo genera razas y genera sujetos desechables, chivos expiatorios, pero también genera territorios desechables. Y ese racismo tiene una materialidad y una consecuencia cotidiana en nuestras vidas. Y es fundamental abordarlo desde esa materialidad. ¿Por qué los sindicatos, ya no digo comisiones obreras, pero ¿por qué otros sindicatos más de base no representan a los repartidores de plataforma? ¿Por qué no representan a los manteros? ¿Por qué no representan a los jornaleros? ¿Por qué? Porque normalizan el racismo en tanto en cuanto no entienden las realidades de las personas que están afectadas por la división racial del trabajo y no entienden que hay que luchar por la dignidad de los manteros, hay que luchar por la dignidad de las trabajadoras de hogar y servicio doméstico, porque ellas ya se articulan solas, no necesitan tutela, pero hay que vincularse, ¿no?
Entonces, es un llamado a todos esos espacios. Nos vamos de tiempo, ¿no? Pero es un llamado y es también una forma de decir, estamos en esto juntos, pero no estamos en esto a cualquier precio juntos. O sea, si la unión va a ser a través de la banalización o la inferiorización de la cuestión racial, no vamos a estar ahí. Porque, lo decía esta mañana, o sea, si la lucha contra el capitalismo plantea superar el capitalismo y hay una creencia de que superando el capitalismo se supera automáticamente el racismo, hay una equivocación ahí, ¿no? Porque hay que tener esa perspectiva de una lógica anticolonial y antirracial en la lucha contra ese capitalismo que es intrínsecamente racial y colonial. Y por cerrar y volver a esas otras partes, porque aquí hacéis un maravilloso ejercicio analítico, conceptual, de politización, de genealogía, como hemos dicho. Por cerrar, volviendo un poco al cuerpo, a Youssef, a la subjetividad de Youssef, a ese Youssef que se lee aquí y que también lloró junto a Silvia y a Nicolás. Hablando un poco desde ese sentir, porque hoy hablábamos también con Laura Arroyo, ¿no? De que la afectividad es política también, ¿no? Y también nos salva. Desde ese lugar, ¿cómo invitarías a las personas que están aquí a leer el libro desde ese lugar? ¿Y qué palabras podrías decir, ¿no? Un poco desde el latir y desde el sentir. A ver, yo lo repito, no, creo que es un libro muy fácil de leer en cuanto a narrativa, pero muy difícil de digerir. Y yo creo que estoy seguro que cualquier persona con sensibilidad o sea, cualquier persona con sensibilidad va a leer este libro con rabia. Pero si eres una persona racializada, es muy probable porque te vas a sentir reconocida en esto. Entonces, y si eres una persona blanca, que lo decía antes también, esta mañana también, nosotros lo que hacemos en el libro hablamos de privilegio, por ejemplo, blanco también, ¿no? Pero no desde esa lógica de individualizar las opresiones, sino para explicar precisamente pues un poco lo que decía Fanon, ¿no? El blanco no se da cuenta de que es blanco hasta que alguien le llama blanco. Eso es el privilegio, ¿no? No necesitas hablar de la forma que se construye ese sistema de opresiones porque tú eres el que se beneficia de ese sistema de opresiones, en este caso de la cuestión racial, ¿eh? Pero nosotros, para esas personas, escribimos este libro escapando a la culpa, porque sentimos que la culpa enroca a la gente, encierra, paraliza, despolitiza, inmoviliza. Y somos conscientes de que este libro genera rabia. Y a nosotros nos generó mucha rabia. En la primera presentación del libro estábamos muy enfadados y queríamos vomitar toda la rabia y lo hicimos, ¿no? Y explotamos. Y porque la rabia me parece legítima. Y quiero que la gente sienta rabia, pero que esa rabia no se quede ahí, sino que esa rabia nos mueva, nos empuje, organicemos la rabia, como dice el libro de Oriol Erauskin, Infusión ideológica. Esa rabia la tenemos que organizar, la tenemos que transformar y la tenemos que compartir. Y desde ahí construir, y desde ahí combatir el sentido común, el de antes y el que está construyendo la ultraderecha. Porque el de antes, que naturalizaba las muertes en frontera y que naturalizaba la ley de extranjería, también hay que destruir ese sentido común. Y que tenemos que encontrar la forma en la que nuestras organizaciones, colectivos de base, colectivos sociales, se relacionan con el racismo. Es decir, ¿qué rol juegan las personas racializadas en nuestros colectivos? ¿Qué rol le damos en nuestros colectivos y en nuestras organizaciones a las prioridades del movimiento antirracista? Eso es hacer antirracismo. O sea, las prioridades del movimiento antirracista en abstracto, en general, son nuestras prioridades, porque si vamos a hablar de antirracismo y vamos a hacer un curso y para ponernos una chapa, tenemos que pensar la forma en la que se configuran nuestros espacios y nuestras prioridades. Y por supuesto, es un libro que evoca muchas emociones porque desde ahí también se puede. Y también, y ya acabo, es un libro, aunque hable, no es un juego de palabras intencionado, pero aunque hable de mucha muerte, es un libro vivo. Es un libro vivo porque nuestra memoria se está construyendo. Y aquí han venido autores que escriben desde diferentes lugares
en los que no se suele escribir y hay quienes no se suele leer. Y es importante que hagamos eso, que empecemos a escribir desde nuestros lugares de enunciación, porque está claro que es la única forma de confrontar esta realidad de una forma correcta, creo yo. Hay historias y hay vidas invisibilizadas y negadas, y necesitamos contar eso. Y de seguir creando sentido, ¿no? Desde nuestras propias subjetividades. Y como bien ha dicho Joseph, es un libro vivo, así que os animamos a seguirlo completando con vuestra subjetividad y recibiendo con todos vuestros sentidos lo que aquí vais a encontrar. Tienes todavía ejemplares a la venta, uno solo, así que no sé si alguien quiere hacer una pregunta muy breve porque él se tiene que marchar, ya tiene que marchar casi que a Madrid. Nos hemos apasionado un poco aquí en la charla, pero si alguien quisiera hacer una pregunta, un comentario muy rápido, podemos pasar el micro. Y ¿Estamos fuera de tiempo? estamos un poco fuera de tiempo, sí. Sí. ¿Yo dices? Ah. Un poco sí, pero una pregunta. Sí. Vale, nada, simplemente que me parece imprescindible recuperar estas vidas, ¿no?, que se pierden en las noticias y en los titulares. Hace 6 años aproximadamente, un caso solamente, creo que el chico se llamaba Yusef, que cruzó, era un menor de edad, y cruzó en un camión y producto de eso, bueno, tuvo un accidente, le tuvieron que amputar una pierna y murió en un centro de menores solo. Entonces, mi pregunta siempre fue cuando leí la noticia, ¿cómo murió solo esta persona, este menor? O sea, ¿quién estaba o no estaba con él? Entonces, bueno, creo que es imprescindible nombrar, sí, y describir las historias para poder humanizar lo que se deshumaniza. Hola, bueno, muchas gracias, Yusef, por el libro. Yo quiero hacer una pregunta. Bueno, tú mencionaste que era una muy buena herramienta para el movimiento social, ¿verdad? Que me parece importante lo que dices, que es importante transversalizar dentro del movimiento social el antirracismo. Pero también te quería preguntar, ¿cómo llegamos a las personas que no están dentro del movimiento social y que, por ejemplo, no están acá tampoco, ¿verdad? Porque a veces siento que las personas que participamos en estos encuentros o venimos a la feria, muchos somos activistas y siento que siempre nos estamos hablando, nos estamos tratando de convencer entre nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿cómo este libro podría llegar a otro tipo de personas, ¿verdad? Que no están en estos espacios? Sí, no hay una receta mágica, ¿no? Pero por ir primero a lo que planteabas tú, su historia también está, la de este chico, y me has recordado una cosa, y es que una de las cosas que ya la sabíamos, ¿no? Pero una de las cosas que nos dábamos cuenta era el patrón que se repetía con cada uno de los asesinatos policiales o bajo custodia del Estado, por seguridad de espacios públicos, etcétera, etcétera, y es ese patrón de impunidad. O sea, personas que mueren en abstracto y la justicia, en el mejor de los casos, les culpa a esas personas de haber muerto, ¿no? En el caso de Sevilla, a este chico que le persiguieron, Mantero, le persiguieron y sin saber nadar, como no tenía papeles, se lanzó a un río y el archivo que pone la jueza es que él era consciente que no sabía nadar y que se saltó y que por lo tanto murió por su propia culpa, no por la persecución policial. Mame, un señor de 1,90 m que fue perseguido por las calles de Madrid hasta que se le paró el corazón y su muerte fue declarada súbita. Es como, vale, pero ¿qué provocó? Y hay un montón de casos que son... O sea, es que te dabas cuenta de que al final siempre hay una culpabilización de la víctima de su propia muerte y una exoneración de la responsabilidad policial y judicial, ¿no? Y nos dábamos cuenta también que al final las pocas condenas que ha habido contra personas racistas
que han actuado motivados por cuestiones raciales tenían que ver con indicios tan evidentes que era difícil darle la vuelta. Pero que incluso esos indicios evidentes a veces no han servido de nada. Y esta mañana ponía el ejemplo de Haitham. O sea, todos hemos visto en los vídeos lo que le han hecho a este chico de Torremolinos. Y aún así la jueza lo ha archivado, está recurrido, pero lo ha archivado porque dice que murió solo. Le pegaron 7 disparos de pistola Taser, pero murió solo, ¿no? Pero precisamente la falta de reconocimiento del racismo estructural y sistémico hace que, por ejemplo, haya condenas que son incompletas. Y hay 2 casos muy paradigmáticos en este sentido. Hay dos hombres que se llamaban Younes. Uno es Younes Slimani y el otro Younes Bilal. A uno lo mató un exmilitar, le pegó, no sé, 3 o 4 tiros a bocajarro al grito de Moro. Y al otro lo mató un policía fuera de servicio, un guardia civil fuera de servicio, en la carretera, porque lo perfiló como un terrorista, porque vio un moro y ambos fueron condenados. Pero en ambos casos la cuestión racial se borró, se dijo que no había sido motivo. O sea, a uno lo matan al grito de Moro y fue homicidio, punto. Y al otro lo matan porque fue perfilado como un terrorista y resulta que no, que lo que pasó es que sufrió una enajenación mental. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque es esa necesidad de, o bien aquí de patologizar o de negar lo que implica el racismo en nuestras sociedades. Y eso está absolutamente judicializado y está, o sea, permea todas las instituciones. Y ante eso, pues hay familias que están organizadas. Tenemos a la familia del caso de Brian Mamedi. Aquí en Cataluña lo tenéis, un chico que murió hace 8 meses, disparado por la policía y su cuerpo aún está sin enterrar. La familia sacó un comunicado esta misma semana. El caso de la familia de Haitham, la familia de Rahim, se están uniendo porque es la única forma de conseguir justicia, porque no hay otra forma. Y lo que planteabas tú, yo es que, la verdad, creo que por aquí han pasado muchas personas que precisamente lo que intentan de manera directa o indirecta es llegar a esa gente que no nos escucha. Y creo que yo personalmente intento llegar a esos espacios luchando, por ejemplo, por que haya voces de personas racializadas en el ámbito periodístico. Recuerdo un periodista catalán que le preguntaron un día, oye, ¿por qué tú no traes, o sea, por qué no me acuerdo la pregunta concreta, pero le dijeron, ¿por qué no hay periodistas racializados? Y le dijo, es que no hay. O sea, hasta ese punto está normalizado. Hemos tenido hoy varios aquí sentados. Claro, y le decía, es que no hay, te pasamos una lista. Pero es que ha habido espacios a los que les hemos pasado listas, tampoco ha servido. Entonces, el problema no es que no haya, ¿no? Es que no se las quiera llamar. Entonces, yo creo que, bueno, a nivel colectivo, sí que lo decía antes, creo que es importante esto de la batalla cultural. A mí me parece relevante. Tenemos que luchar por el relato y en esta feria se hace. Es importante luchar por un sentido común que realmente hable de justicia e igualdad y un sentido común que haga que no solo dé vergüenza ser fascista, como se decía antes, sino que también dé vergüenza ser racista, o sea, y machista y todas estas cuestiones, ¿no? Pero esa batalla no solo la damos a nivel colectivo, sino que la estamos dando cada uno. Lucía Mbomío de Siré, Vela, Youssef El Maimouni, o sea, creo que la estamos dando desde todos los lugares y es importante que lo sigamos haciendo. Y es importante que compremos libros aquí de esas personas porque las apoyamos. Y es importante que cuando se dé una agresión racista contra Laura en las redes, la apoyemos. Y es porque en el otro lado sucede. Y tienen todo el apoyo y todo el enfoque mediático de prácticamente todos. Entonces, hagámoslo nosotros con nuestras propias comunidades. Sí, ¿no? es como construir un sentido común en coherencia y con la práctica. Y amplio. Yo iría más allá. Yo compraría algún libro de aquí y se lo regalaría a su compañero o compañera amiga Blanque del trabajo. Por San Jordi. Por San Jordi. Yo creo que es una buena idea hacer una campaña así, ¿no? Y eso, para que nos vuelvan a seguir diciendo que no existimos, ¿no? O sea, cuando realmente estamos ahí. Sí, y que, bueno, yo qué sé, o sea, hemos hablado de regularización. Para mí lo más valioso, y por acabar con eso, para mí lo más valioso, yo estoy cansadísimo, pero como no me calles, o sea, para mí lo más valioso de regularización ya es
que siendo consciente el movimiento de que al final, o sea, entiéndeme, es un parche, ¿no? Pero no estoy diciendo nada que no se sepa, ¿no? Pero ¿cómo ha demostrado que la fuerza que tiene el movimiento migra en este país y el movimiento antirracista hasta el punto de doblegar ni más ni menos que las instituciones del Estado? Y cómo ha colocado los debates, por mucho que ahora se esté hablando de penales y tal, que eso es otra cosa que me pone enfermo. O sea, ¿por qué hemos normalizado y naturalizado que las personas que tienen antecedentes no pueden tener derechos? O sea, ¿con qué naturalidad estamos asumiendo que tengas antecedentes penales o políticos? ¿Y qué pasa con la Peña Blanca? ¿No tiene antecedentes? No lo entiendo, ¿no? Bueno, sí lo entiendo, ¿no? Pero me cabrea. Y que eso te habilite o no a convivir en un lugar dado. Entonces, si tu gobierno estás diciendo que hay peña sin derechos, luego dices, pero hay peña que sin derechos, que por haber hecho cosas en su momento vital, cosas que tienen que ver con la desigualdad que genera el sistema capitalista racial, no puede tener... entonces, no sé lo que estaba diciendo ya. La importancia de la autoorganización migrante. Y que han colocado el debate sobre la mesa. Un debate fundamental y que tenemos esa capacidad. Y yo creo que es lo que tú planteabas. ¿Cómo hacemos eso? Lo ha hecho regularización ya. Aprendamos de eso. No tenemos que inventar la rueda. O sea, estas formas de organizarnos y de luchar las tenemos aquí, las tenemos en el sur. Reuniéndonos en la pandemia, unas 80 personas, porque yo estaba desde el primer momento, me acuerdo, comenzó regularización ya y miren a dónde hemos llegado. Entonces, bueno, yo creo que el motor tiene que ser ese, ¿no? También, como dices tú, la rabia, la indignación y el hecho de sentir que sí podemos. Absolutamente. Que sí, o sea, esa imaginación radical que nos sigue empujando más allá para mover todo, ¿no? Todos los cimientos, todo lo que sea posible. Eso es. Así que gracias a ustedes también, porque yo creo que tenemos aquí un manual de cómo seguir imaginando radicalmente y sobre todo de cómo seguir honrando a esas personas que la necropolítica aniquiló por sus nombres y apellidos, que no son cifras, que son personas, y de que además hayan puesto todo el cuerpo, toda la rabia, todos los lloros entre comunidad gitana, mora y el resto de comunidades aquí, Silvia Agüero, Nicolás Jiménez y Joseph M. Ulet, para construir esta maravilla. Así que muchas gracias por vuestra atención. Queda un solo libro. Joseph se tiene que marchar. A ver quién se lo quita de las manos. Y un aplauso para él. Gracias, Joseph.